Buenas tardes, mi nombre es Alison Pamela Castillo Castillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de aspectos legales con nuestro docente, el abogado Jorge Olmedo Jurado. Pertenecemos al paralelo A. A continuación le vamos a dar nuestro tema de exposición que trata sobre las garantías y pólizas de seguro. Las garantías y pólizas de seguro en sí, ¿qué es garantía? O sea, para tener claro el papel preponderante que tienen las garantías en los procesos de contratación pública, es preciso conocer el significado de la palabra garantía, que en sí es la seguridad que ofrece para el cumplimiento de una obligación por tercera persona, por ejemplo, la fianza o mediante una cosa como las garantías reales, por ejemplo, en la hipoteca. La garantía tiene por propósito respaldar el cumplimiento de cada una de las obligaciones emanadas del contrato. Integra en tal sentido el sistema contractual. Al solicitar garantías que respalden la obligación contractual, le brindamos al Estado la tranquilidad de que está ocurriendo contratos con referentes serios que responderán por el cumplimiento de la obra que les fue adjudicada. Caso contrario, el contratista está respaldando incluso con su patrimonio la buena ejecución de la obra, evitando un posible perjuicio por el incumplimiento de la misma. Pues la garantía constituye un contrato accesorio que responde por la obligación principal adquirida mediante la firma de un contrato en el Estado y el contratista. En el capítulo octavo, el título 3 del reclamo administrativo, artículo 421, general de seguros, nos dice que toda empresa de seguro tiene la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada según sea el caso. Dentro de los 45 días siguientes a aquel en el que el asegurado o el beneficiario le presenten por escrito la correspondencia de reclamación aparejada de los documentos que según la póliza sean necesarios a menos que la empresa de seguros formule objeciones fundamentadas a tal reclamo. Si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones, la entidad de seguros pagará inmediatamente la indemnización acordada. Si en este caso o en el que se venciera el plazo de 45 días fijado en el inciso primero, la empresa de seguros no efectuara el pago, el asegurado o el beneficiario pondrá este hecho en conocimiento del superintendente de bancos, quien de verificar esta situación ordenará el pago dentro de un plazo no mayor de 15 días, junto con los intereses calculados a partir de los 45 días antes indicados, al tipo máximo convencional fijado de acuerdo con la ley. De no pagar dentro del plazo concedido dispondrá de la liquidación forzosa de la empresa de seguros. Si la empresa de seguros formulare objeciones al reclamo y no llegare a un acuerdo con el asegurado o beneficiario, la Superintendencia de Bancos comprobará la existencia de los fundamentos de dichas objeciones y de no haberlos ordenará el pago. Caso contrario, lo rechazará. El asegurado o beneficiario podrá acudir en juicio verbal sumario ante los jueces competentes o someter al arbitraje comercial o mediación según sea el caso. Las garantías según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 73, en la parte de formas de garantías, en los contratos a que se refiere esta ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías. En estas tenemos garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. Fianza instrumentada en una póliza de seguros incondicional e irrevocable de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país. Primera hipoteca de bienes raíces. Siempre que el monto de la garantía no exceda el 60% del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente valor catastral correspondiente. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado. Certificaciones de la Tesorería General de la Nación,
cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de crédito otorgadas por el servicio de rentas internas o valores judiciarios que hayan sido calificados por el directorio del Banco Central. Su valor se computará de acuerdo con su cotización de las bolsas de valores del país. Al momento de constituir la garantía, los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor. Y por último, los certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la entidad contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. No se exigirán las garantías establecidas por la presente ley para los contratos referidos en el número 8 del artículo 2 de esta ley. Las garantías otorgadas por bancos e instituciones financieras y las pólizas de seguro establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo no admitirán cláusula alguna que establezca trámites administrativos previos, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en contrario se entenderá como no escrita con la reforma de los CP publicada el 4 de agosto del año 2008. Que esta estableció únicamente 3 garantías obligatorias que se establecen en el artículo 74 de la ley. En el artículo 74 nos habla de la garantía fiel de cumplimiento, que para asegurar el cumplimiento del contrato, el adjudicatario antes o al momento de la firma del contrato rendirá garantías por un monto equivalente al 5% del valor de activo. Pólizas de seguro. Es un documento formal con el cual se perfecciona y se prueba la existencia del contrato de seguro. Es decir, que el contrato de seguros se encuentra contenido en la póliza. Este documento es aceptado casi en su totalidad por el asegurado, sin que exista mayor opción a ser modificado dentro del texto que contuviese. Por esta razón, que se entiende que el contrato de seguro es un contrato de adhesión, en el cual el asegurador establece las condiciones generales y el asegurado, si está acorde a las necesidades, la acepta. Las pólizas que están en el mercado son aprobadas previamente por el órgano regulador, que en este caso es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, esta antes conocida como la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es la que determinará las cláusulas obligatorias que contendrán dichas pólizas, así como cláusulas prohibidas, las carecerán de efecto y se tendrán por no escritas en caso de existir. Estas pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones: responder a las normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes, ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguros constante en el Código de Comercio y que fue por el Decreto Supremo número 1147. Asimismo, debe encontrarse redactada de manera clara, de modo que sea de fácil comprensión para el asegurado. Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles. Asimismo, deben figurar coberturas básicas y las exclusiones con carácter destacados en la póliza. Debe también incluir un listado de documentos básicos necesarios en la reclamación de algún siniestro. También incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión arbitral o mediación de diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguro. Señalar la moneda con la cual se pagará las primas y siniestros. La cotización al valor de la venta de la moneda extranjera será los vigentes a la fecha efectiva del pago de las primas y de las indemnizaciones. Cuando las condiciones generales de las pólizas
o de sus cláusulas especialmente difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas. Las tarifas primas se sujetarán a las siguientes normas. Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla exigencias y homogeneidad y representatividad. Asimismo, ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera. En todo contrato de seguro se entiende incorporadas las normas de Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Se tendrá por no escrita toda cláusula que se oponga a estas leyes en prejuicio del asegurado y a las prohibiciones que determine la superintendencia conforme al inciso de este artículo. El contenido de la póliza. El contenido de la póliza, de acuerdo al artículo 722.7 del Código de Comercio, toda póliza de seguro debe contener los siguientes datos: el nombre y domicilio de la aseguradora, los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario, la calidad en la que actúa el solicitante del seguro. Se va a identificar la razón por la cual contrata el seguro. Asimismo, la identificación precisa de la persona o caso con respecto a la cual se contrata el seguro. En caso de un siniestro, se necesita tener en claro sobre qué cosa se está asegurando. El bien, es decir, que el bien tiene que ser concreto y definido en la póliza, siendo esta descripción base para restablecer la prima y de variaciones que se den en los recargos o descuentos. La vigencia del contrato con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento o el modo de determinar una y otras. El monto asegurado o el modo de precisarlo puede que no se especifique, sino que se deduzca de los datos establecidos en todo el contenido de la póliza, como cuando se asegura una bodega de sacos de azúcar que tiene la capacidad de determinados sacos a determinado precio. También en las pólizas de transportes que son abiertas no se estipula inicialmente el monto asegurado. En estas se percatan condiciones particulares en las que se aseguran futuros riesgos que no se detallan porque solo cuando ocurra el siniestro se harán aplicaciones al seguro de transporte. Asimismo, la naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por la aseguradora. Con esta descripción de la naturaleza de riesgo se puede establecer el ramo al que pertenece. Si la naturaleza del riesgo es proteger la vida de esta póliza, se llamará la póliza de vida. Cuando se cubre riesgos que recaen sobre vehículos, esta se denomina pólizas de vehículos. El ramo es este tipo específico de riesgo en el contrato de seguro va a amparar. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de contratantes, este debe ser igual a la fecha de la emisión de la póliza. La iniciación no necesariamente tiene que coincidir. Se puede emitir una póliza en tiempo distinto al de su vigencia hasta 15 días después. La aceptación se verifica con la firma de los contratantes. En pólizas de finanzas no es desconocido que hasta ante crisis económicas, como en el año 1999, la emisión de las fianzas era exclusiva de las instituciones bancarias y se las conocía como garantías bancarias. Pero con la crisis del sector financiero perdió toda credibilidad y la demanda de garantías disminuyó notablemente, ganando fuerza en el sector los seguros privados, donde inclusive el costo era menor y el tipo de garantía más solicitado para la celebración de contratos tanto en el sector público como en el sector privado. Estas son conocidas como pólizas de finanzas y se emiten por los siguientes ramos: buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del contrato, seriedad de la oferta y garantía aduanera. La póliza del buen uso de anticipo es una garantía que avala la correcta utilización de los recursos entregados por la entidad beneficiaria al contratista en calidad de anticipo para la ejecución de un trabajo o una obra ya contratados. Es factible otorgar esta fianza tanto al sector público como al privado
y en los dos casos la póliza es emitida por el monto total recibido en calidad de anticipo. La póliza de fiel cumplimiento del contrato en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 74, establece que la garantía de fiel cumplimiento para la seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajera a favor de terceros relacionadas con el contrato, a el adjudicatario antes o al momento de la firma del contrato rendirá garantías por un monto equivalente al 5% de dicho valor. Las pólizas de seriedad de oferta, la compañía garantiza hasta la suma máxima que se estipule el pago efectivo que debe recibir del proponente por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación efectuada por el asegurado. Y la póliza de garantía aduanera, esta fianza es regida por la Ley de Aduanas, la cual son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato. Asimismo, haciendo un análisis de todo, cuando hablamos de garantía, una conclusión, podemos decir que tanto las garantías como la póliza de seguros son de vital importancia en una construcción o en cualquier área pública o privada en la que se administre recursos, ya que esta permite la tranquilidad de ambas partes y el acatamiento de lo establecido desde un inicio. Ayuda a que el cliente o el inversionista, en caso de que no cumpla con el contrato, tenga los derechos a reclamar y a ser indemnizado, es decir, a hacer valer sus recursos.